que yo lo he hecho y se me suele olvidar, apagamos los móviles, porque es un descontrol luego. ¡Mira! Y otra cosa era que había previsto empezar a las 8:15 porque pensaba que el pueblo estaba muy disperso y que íbamos a tener que esperar. Y bueno, esto ha sido... Teníamos 4 sillas escasas, lo siento, perdonad. Y bueno, ya damos comienzo al acto. Yo lo voy a presentar como ponía por ahí en los carteles, no tengo otra misión, y luego el trabajo es suyo, que además es magnífico. Lo he leído porque ya sabéis que me enrollo como una persiana y si no, no paro. Intervengo en este acto en calidad de medium entre mi abuelo Lorenzo, alcalde de la Segunda República hasta su fusilamiento, el autor del libro que presentamos, Rafael Sánchez, maestro jubilado, y el pueblo aquí presente. Es un acto, a mí me ha recordado esta tarde a lo que pasó con las misiones pedagógicas. Los libros se suelen presentar en grandes ciudades, los de pueblos pequeños nunca tenemos acceso y han tenido la voluntad y el deseo de hacerlo aquí también, y pues nos lo han acercado, nos han acercado el trabajo. La obra ¿Por qué fueron somos maestros y profesores de la Segunda República en Ávila? Remite a la trayectoria de estos maestros profesional de estos maestros y a las consecuencias que su compromiso tuvo sobre ellos durante el golpe de Estado. En nuestro pueblo no se asesinó a ningún maestro o maestra, que me conste, aunque sí se depuró a alguno. Según he comprobado en los archivos, no pocos permanecieron en el oficio en el pueblo afectos al nuevo régimen, pero para compensar esa ausencia de asesinatos fueron asesinadas otras personas, algunos miembros de la Corporación Republicana y de la Casa del Pueblo, junto a otras personas ajenas al activismo de la política. El libro es un ejemplo del trabajo que conlleva completar una investigación de hechos que han sido tradicionalmente ocultados por la posteridad democrática y también del desvelo en llevarla a término. Yo tengo numerosos datos recogidos y ordenados y no veo el momento de hacer un trabajo parecido porque es algo titánico, ¿no? También es un reconocimiento y sobre todo respetuoso a las víctimas pasadas y presentes, y aunque es obvio para todos vosotros, la presentación se hace en una clase de primaria, no hay micro, no hay ordenadores, no hay pantallas y va a ser todo a viva voz como ahora, porque además las aulas estas tienen una acústica extraordinaria. El libro está a vuestra disposición para quien quiera adquirirlo al final de la presentación. Y bueno, pues sin más, damos paso a la presentación. Rafael Sánchez, el autor. Silvia González, que es la segunda vez que viene al pueblo, nieta de uno de los maestros de los que habla el libro, y Fernando Pérez Linares, nieto de otra de las víctimas, que ya nos desvelará Rafael. Como decía Reme, soy maestro y yo la verdad que no me gusta estar sentado, no me gustaba estar sentado dando clase, y quizá también así nos veamos más las caras y me oyerais mejor, con lo cual voy a estar aquí, así que bien, si no os molesta. Sí. Lo primero, agradecer a Reme y a Silvia la invitación para que podamos estar aquí. O sea, si no Fernando y yo no estaríamos aquí si no es por ellas, ¿no? Por toda la labor además que están haciendo por recuperar la historia, la memoria oculta de aquellos tiempos, de aquellos terribles tiempos. El hecho además de estar en un aula, pues tanto Fernando como a mí, que hemos sido maestros, pues nos conmueve especialmente. Yo durante 40 años ha sido mi trabajo, el mejor trabajo del mundo, que creo que también para muchas de estas maestras y maestros que he investigado, creo que también lo tenían como el mejor trabajo del mundo, porque trabajaban algunos hasta los domingos dando clase gratuitamente a jóvenes, porque eran maestros y maestras totalmente vocacionales.
personas que creían que su trabajo era fundamental para cambiar España. Yo siempre suelo utilizar la palabra España, ¿vale? Porque creo que era la palabra que ellos amaban y que fueron los mayores patriotas que hubo en aquellos tiempos, estos maestros y maestras republicanos. Lo primero que voy a decir es, vamos a ver, un poco de qué características tiene este trabajo, este libro y por qué. Como ya sabéis, soy maestro, conoces a muchas personas, el mundo de la enseñanza en Ávila nos conocíamos, por lo menos hace unos años, casi todo el mundo, y pues hará como unos 15 años yo me empecé a preguntar cómo fue la época en Ávila, ¿no? De la República respecto a la enseñanza, que siempre se ha dicho que aquella fue una república de los maestros y maestras. ¿Cómo sería aquí en Ávila, que no hay nada, ¿no? Entonces empecé, bueno, pues a ir al Archivo Histórico Provincial de Ávila, a ver si había algo, y en esas estaba, llevaba pocas semanas, cuando me encontré paseando con mi madre por San Roque en Ávila. Me encontré con Marisol de Miguel. Hoy está aquí con nosotros Amelia de Miguel, hermana de Marisol, hija de maestro también represaliado y de abuelo, su abuelo también fue represaliado, y dos tíos suyos, maestros, fueron asesinados. Entonces Marisol, como hace 14, 15 años, me cuenta: Rafa, ¿sabes qué? Yo tenía dos tíos que fueron maestros, eran maestros, y fueron asesinados al darse el golpe militar. Me cuenta la historia familiar, ¿no? A las pocas semanas me encuentro con un amigo: ¿qué haces? ¿Qué no haces? Y le dije, tengo curiosidad, estoy empezando a investigar sobre esto. Pero Rafa, si mi abuelo era inspector de educación en Ávila y fue asesinado. Entonces me fui encontrando con una serie de historias al conocer a personas, ¿no? Y también bueno, pues me fui interesando más por la labor archivística, por empezar a ir a archivos como el de Alcalá, donde están los expedientes de depuración de los maestros, y me fui recopilando historias personales, testimonios personales, no solamente de familiares de maestros, maestras y profesores e inspectores, sino también de antiguos alumnos, que los tengo pues grabados. Y claro, me dije, si no lo hago yo, ¿quién va a hacer la labor de contar lo que ocurrió hace 80 años? Historias terribles, e historias también de héroes y de heroínas, de personas que creyeron en la educación y que se volcaron en ella, de personas que luego después tuvieron que callar si sobrevivieron, familias enteras que tuvieron que callar. Entonces para mí era un deber moral, una obligación, coger y ser el cauce que se iba nutriendo de estas aguas testimoniales. Por tanto, mi libro bebe de los archivos, por supuesto, porque esa labor archivística hay que hacerla, pero para mí el valor que tiene este libro son los testimonios que me han ido dando personas como Silvia acerca de su abuelo, Helio, Fernando acerca de su abuelo José Martínez Linares, Amelia y sus dos hermanas Marisol y Olga acerca de sus tíos, su abuelo y su padre, y su tía, F. Y por tanto, este libro es un libro de testimonios. También es un libro de investigación. Se hace exhaustivamente, bueno, pues cuántas maestras, maestros, profesores fueron asesinados, tuvieron algún tipo de sanción. Bien,
pero ese testimonio yo le tenía que sacar y bueno, me ha costado bastantes años. También tengo que decir que hubo un momento en el que, debido a esta inquina que por parte de determinado sector político hay contra la memoria democrática, pues hubo un momento que paré y tuve miedo, porque las personas de mi entorno tenían miedo, ¿no? Al ser persona conocida también en Ávila y demás, por otras razones, bueno, pues llega un momento en el que tienes miedo, pero también, pasado ese tiempo, dices, hay que sacarlo adelante, porque es un deber moral. Y yo en esto no he hecho más que lo que debía. Creo que cualquiera de vosotros y vosotras, si se encuentra en la situación en la que yo estaba, que le empiezan a contar los dramas familiares, diríais, tengo que ser cauce de ello, tengo que hacer algo con ello, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Claro, en un primer momento yo empiezo recogiendo esos testimonios y yendo a archivos, pero me di cuenta que los asesinatos y los maestros y maestras sancionados fueron hacia personas concretas que habían destacado, que eran asesinatos selectivos. ¿Qué había pasado durante la República en Ávila, en el ámbito educativo, para que hubiera esa inquina, una inquina que, con deciros la cifra de la proporción de sancionadas en Ávila, solo es superada proporcionalmente en Girona? O sea, vamos a ver, por tanto, aquí en Ávila, ¿qué pasó durante los años de la República? Pues me he encontrado con que aquí se juntaron muchos profesionales de lo que es la enseñanza primaria y también profesores, sobre todo de la normal, como el abuelo de Fernando, que fue su director durante todo el periodo republicano, que creyeron en la educación, que además hicieron un montón de actividades aquí, bueno, pues las misiones pedagógicas. Todos conocemos que estuvieron por aquí las misiones pedagógicas, que fueron muy importantes, pero hubo mucho más, hubo muchísimo más. Es que aquí en Ávila aplicaban muchos maestros y maestras las últimas técnicas de las últimas pedagogías que se estaban aplicando en Europa, hasta el punto de que de salir los maestros y profesores de España durante el tiempo de la dictadura, que se fueron formando, como el abuelo de Fernando, se fueron formando en Europa, durante el tiempo de la República era España el modelo para Europa. Y venían maestros y profesores de Europa para ver lo que se estaba haciendo en España. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno educativo como no le ha habido nunca. Yo lo llamo edad de oro de la educación en Ávila, porque fue realmente impresionante lo que aquí hicieron. Organizaban cursillos, organizaban salidas, pero todas propiciadas por una gran asociación que había que se llamaba Unitas, que era una asociación en la que estaban 3 de cada 4 maestros y maestras de toda la provincia, estaban en esa asociación, y estaban maestros y maestras con una y otra ideología, ¿vale? No eran todos, es que dijéramos, no, es que todos eran de izquierda, ¿no? También, un pequeño paréntesis, cuando hablamos de la educación y el impulso que a la educación se da durante la República, estamos hablando sobre todo del primer bienio, del llamado bienio hazañista, ¿vale? Porque hay quien piensa que la República fue un gobierno todo de izquierdas, ¿no? Todos llamamos, hubo el bienio negro, que fue de derechas, ¿no? Y que separaron muchísimas de las reformas educativas, que luego se impulsaron otra vez a partir de febrero del 36. Por tanto, aquí, que si la asociación Unitas, en la que estaban 3 de cada 4 maestros, ¿no? Que hacían un boletín semanal de 8 páginas con artículos de los maestros, con las novedades que había respecto a la legislación. Entre el año 32 y julio del 36 se hace ese boletín semanal. Hacían
hacían también entre ellos, hicieron como concursos para ver cuál era la escuela que, de entre todos ellos, cuál es la escuela que más nos gusta. Entonces visitaban por grupos a otros compañeros para ver cómo daban clase, cómo ejercían la labor docente, y entre todos eligieron cuáles, claro, no sabían elegir uno solo, sino que dijeron, bueno, pues los 15 que más nos damos de premio ir una semana a Madrid a visitar los mejores centros, como el Colegio Cervantes, que era en enseñanza primaria, el buque insignia de la Institución Libre de Enseñanza. Vuelven y escriben diciendo, nos habíamos ido creyendo que teníamos mucho que aprender y resulta que estamos aquí casi más avanzados que allí. O sea, a ese punto habían llegado en Ávila las maestras y maestros. Ese entusiasmo que se había despertado durante la República, porque claro, la República había propiciado que la enseñanza fuera prioritaria. Con deciros, en Ávila, por los datos que manejo, que no son cerrados porque no he podido encontrar una información final de que pueda decir que son estas las cantidades, ¿no? Pero son aproximados. Vamos a ver, entre el 1900 y 1930, en 30 años, en Ávila se crean aproximadamente 50 aulas. Aulas, no escuelas, podían ser aulas, o sea, en un colegio que se abre un aula, hay una unitaria, es la única que hay, o que en otros colegios grandes se abren más aulas, ¿no? En 30 años, 50 aulas. Entre el 31 y el 36, entre 100 y 130 aulas, en solamente 5 años. Con respecto al número de maestros, le tengo más concreto. Entre el año 1900 y 1930 se incrementa la plantilla aproximadamente de 60 maestros y maestras. En los años de la República, no menos de 150 maestros y maestras. Además, esto supone, es una cuestión muy importante, que se abren escuelas en pueblos donde no había escuelas. Como además eran tiempos en los que las maestras y maestros no daban clase a 8 o 10 niños, como aparece también en la película El maestro que prometió el mar. Anthony Benayer no tenía los 7 niños o 8 que aparece ahí, no, tenía hasta 30 alumnos habitualmente, según él escribía a la familia. Pero bueno, a ver si les hace la película, pues ya está. Pero maestros como el de Momentran aquí al lado tenían 120 alumnos. O sea, y era normal que hubiera aulas de más de 80 alumnos. Lo anormal, lo raro es que tuvieran menos de 30 alumnos. Entonces, por tanto, estamos hablando de que durante la República tuvieron acceso a la educación entre un mínimo de 7.000 niños y niñas abulenses o quizá 12.000 niños y niñas abulenses que no podían ir a la escuela. A partir de la República pudieron ir a la escuela. Además, se mejoraron las condiciones salariales de los maestros, incrementó el salario entre un 20 y un 40%. Se unificaron, porque había un montón de categorías, se intentaron unificar, no del todo, pero bastante. Y por supuesto luego cuestiones de carga que fueron las que causaron más problema: el laicismo, la religión tiene su lugar en la iglesia, no en la escuela. La coeducación también, las salidas al campo, la importancia, por tanto, de la ciencia, que hasta entonces no la había tenido y que luego nos va a ilustrar Fernando muy bien sobre todo ello, referente a la labor de su abuelo. Todos esos cambios hicieron que incluso maestros que durante la dictadura, maestros concretos de aquí de Ávila, durante la dictadura están en el partido de Primo de Rivera, durante la República se hacen entusiastas republicanos y se hacen de sindicatos de izquierda. ¿Por qué? Pues porque vieron cómo la República había apostado por algo
que ellos, independientemente de la ideología que tuvieran, que ellos vivían profundamente, ¿no? Un ejemplo, pues el maestro de Salobral, Nicanor Madejón. Yo es que he sido maestro de Salobral también, luego después, es fusilado con su hijo y era un maestro que había sido del partido y además representante del partido de Primo de Rivera. Luego después llega a dar mítines por el Partido Socialista, y es además, pues, llega a ser presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza durante un tiempo. Vale. Os he comentado al nombrar a don Nicanor, voy a decir un par de cosas. Fijaros el silencio que ha supuesto esto para las familias, que yo cuando contacté con un hijo de Nicanor, que ha fallecido no hace mucho, le enseñé una foto de él en los años 20, de Nicanor, con su hijo Amancio, a mediados de los años 20, Amancio entonces tendría 11 años, ¿no? Es la primera vez que vio el rostro de su padre y de su hermano. Y las cosas que yo le conté, no lo sabía. Muchas familias, fue terrible lo que tuvieron que callar. Callaron para sobrevivir, para no ser sospechosos. Los hijos no saben nada por si acaso hacían un comentario, y podían delatar. Esa es la realidad que vivieron miles y miles de españoles en aquel tiempo. Y que no es sacar heridas, abrir heridas, no, es curarlas. Es que las conozcamos todos para que sepamos lo que ocurrió. Porque es importante que un país conozca su historia. Lo que no puede ser es que en España los alumnos de bachillerato sepan más de la Segunda Guerra Mundial y los campos de exterminio nazis que de la guerra de España, que de la guerra civil. Eso es lo que no puede ser. Otra segunda cosa que os quería comentar al hablar de Nicanor, os he dicho que fue fusilado con su hijo, que ya era maestro, Amancio. La crueldad aquí en Ávila fue tan terrible contra los maestros y maestras que son 4 los casos de maestros abuelenses fusilados junto con sus hijos maestros. Como Beltrán lo conoceréis, fue fusilado por uno de sus hijos y al mes y medio fusilaron a otro de sus hijos. Algún maestro enterrado vivo. O sea, son historias muy duras las que uno encuentra. Todo esto, ¿qué emociones o qué informaciones quiero transmitiros? Es que hubo un tiempo de silencio, un tiempo de dolor, que tenemos que conocerle. Y que quienes son además depositarios de ese tiempo de silencio, de ese tiempo de dolor, son los familiares, a los que pocas veces se escucha, porque muchas veces se habla de memoria histórica y es entre políticos, que por supuesto que hay que hablarlo, pero entre historiadores, entre foros o asociaciones memorialistas que no siempre pueden dar la imagen que pueden dar los familiares. Yo quiero poner en valor que los familiares son a los primeros que tenemos que escuchar, porque ellos saben lo que ocurrió, saben cómo se vivió, y eso es una historia personal que tenemos que conocer, y ellos son los que nos la pueden contar, porque si no únicamente hablamos de cifras. Si yo en este libro no contacto con los familiares, no les invito a que escriban, porque escriben. Este libro de alguna manera es un libro coral, porque está escrito por muchas manos, también en algunos momentos. Está escrito también por Fernando, por Silvia, por Amelia y por muchos más familiares que escriben ese testimonio. Sin ese testimonio, sí, la historia es simples cifras, simples números, nombres que no conocemos, que no nos dicen nada. Aquí en el Arenal, por comentaros nada más, había en esos momentos unos 1900 habitantes, tenía en el 30, porque los censos se hacían de 10 en 10 años, el más próximo es ese.
3 maestras y 3 maestros. La directora se llamaba Marina San Juan Quesada. Marina San Juan Quesada fue cesada, nada más. Y os quiero, en la reseña que hago de ella, os quiero leer para que, como ejemplo además de lo que os decía, ¿no? Del dolor, página 169. Bueno, había nacido en Madrid en 1900, y viene en el 33 a El Arenal y 2 años después comienza a ser la directora, es la directora. El jefe de Falange del Arenal hace un escrito en el que afirma, palabras textuales del jefe de Falange de aquí: una vez conquistado el pueblo se empezó a mostrar sumisa ante el peligro que la amenazaba de ser sancionada rigurosísimamente, y en tal estado de sumisión se encuentra asistiendo a los actos religiosos. Eso fue la España a partir de ese momento. Dejar de ser, dejar de pensar y entonces aparentar. Eso pues Marina. Sin embargo, tuvisteis otro maestro, Lamberto López Elías, que también fue destituido. Los dos fueron destituidos por el alcalde. Las destituciones podían ser del gobernador civil, de los alcaldes o del rector de la Universidad de Salamanca, ¿no? Ese, a partir del año 37, se pasó al otro bando y llegó a ser jefe de un campo de concentración en Zaldívar, en Badajoz, donde hubo asesinatos, ¿vale? Ese estuvo también aquí de maestro. Son las dos caras de la moneda. Lo cuento pocas cosas, vamos a ver. Yo sé nombres, por supuesto. Aquí cuento, este libro tiene 300 y pico páginas, podían ser de 2000, de lo que fuera, ¿no? Yo hay muchas cosas que no cuento. ¿Por qué? Porque quiero hacer un libro de homenaje y memoria. Entonces, para que se hable de los maestros, profesores, maestras, no he puesto ningún nombre de asesinos, nombres de maestros que tornaron. De este sí, por eso, porque ya hay documentación, está escrito por ahí, y digo, bueno, no lo voy a ocultar, ¿vale? Es quizá del único que hablo, de que tornara, ¿no? Aunque hubo muchos más que traicionaron. Un poco, y ya acabo por decir, y dejo a Silvia y Fernando sus testimonios. Aquí en Ávila, en agosto del 36, había 737 maestros y maestras. Entonces era una profesión en la que había equilibrio. Había casi el mismo número de hombres que de mujeres dedicados, ¿vale? Había algunos hombres más, eran, bueno, 333 maestras y 404 maestros. Fueron asesinados un total de 38 docentes. 30 eran maestros, 3 eran maestras, 3 eran profesores de instituto y 2 eran inspectores de enseñanza. Prácticamente la totalidad habían sido personas significadas durante los años de la República, o bien por su labor en la enseñanza, o bien porque también participaran en la política activa. Muchos de ellos, algunos de ellos incluso llegaron a ser diputados por Ávila o tuvieron cargos, como el abuelo de Fernando, que llegó a ser director general de primera enseñanza, que era el cargo más importante después de ministro de Instrucción Pública. Bien, por tanto fueron asesinatos así selectivos. También tengo que decir otra cuestión. Aquí en Ávila hubo frente de guerra, como sabéis, y hasta octubre del 36 parte de la provincia permaneció fiel a la República. Por tanto hubo 2 retaguardias. De esos 38 asesinatos, 32 fueron cometidos por elementos afines a los golpistas. Pero 6 maestros, 3 que vivían en Sotillo y 3 del Tiemblo, fueron asesinados por milicianos anarquistas, foráneos. Curiosamente, de los 6 maestros, 3 eran significados de izquierda, ¿vale? De trabajadores de la enseñanza, pero fueron asesinados por milicianos.
decíamos anarquistas. Sancionados, como os decía, aquí en Ávila fue, después de Girona, la provincia con mayor número de sancionados. 1 de cada 3 fueron sancionados. ¿Qué tipo de sanciones? Expulsión definitiva. Algunos de ellos no pudieron incorporarse hasta la democracia y volvieron a dar clase ya a punto de jubilarse con democracia. Otros sí que pudieron, pues en los años 50, sobre todo a finales de los 50, pudieron incorporarse. Entre el 36 que son cesados y cuando pueden reincorporarse, ¿de qué vivieron? Pues como buenamente podían, del campo, porteros, de lo que les saliera, estuvieron trabajando. Otros daban clases particulares porque sabían, la gente con una cierta cultura sabía que los mejores maestros eran esos que habían sido sancionados. Entonces, algunos dieron clases particulares a hijos de abogados, de políticos, clases particulares a todas estas personas. Puedo comentar una. Al decir que eran los más preparados, mi madre fue maestra a partir de los años 40 y es cuando empieza a ejercer, ¿no? Era adolescente cuando vivió la guerra y cuento alguna cosilla que ya vio. Ella siempre me decía que, y no era de izquierdas o republicana mi madre, ¿vale? Lo digo para que se sepa, ¿no? Me decía que los mejores maestras, las mejores maestras y maestros que ella conoció eran los del plan profesional que había puesto la República, que eran los mejores, esos maestros y maestras. Vino el golpe militar y hemos retrocedido un montón de décadas o de centurias, como a lo mejor ahora Fernando os cuenta. Muchas gracias y vamos a ver, René antes ha presentado a Silvia, que es de San Esteban, proviene de San Esteban, y su abuelo Helio os va a contar un poquito sobre su abuelo Helio, que murió pues, en el frente de batalla. Fernando Pérez Martínez es nieto de José Martínez Linares. José Martínez Linares quizá es la persona más olvidada y que más representa el republicanismo en Ávila, porque José Martínez Linares fue el primer alcalde de la ciudad de Ávila entre el 31 y agosto del 33, fue director de la Normal durante todo el periodo republicano y a partir de la victoria del Frente Popular también fue presidente de la Diputación y por supuesto pues, fue asesinado. Digo por supuesto porque ya os digo que fueron asesinatos selectivos. Fue detenido la noche del golpe en el gobierno civil y así fue su historia. Muchas gracias por estar aquí y un abrazo muy grande para todos. Bueno, lo primero, agradeceros este recibimiento. Estoy contentísima de estar aquí porque he estado varias veces, tanto como ponente como oyente. Me siento muy orgullosa de que un pueblo como la Arenal haya mantenido la memoria como lo ha mantenido y, por supuesto, tengo que decir que para mí Remedios Palomo es un referente en la provincia de Ávila como memorialista. Yo empecé hace 12 años a reconstruir la historia de mi familia. Ha sido un camino bastante largo y de hecho era un camino que yo tenía como digamos cerrado de alguna manera, aunque de vez en cuando me van saltando cosas nuevas que voy encontrando o van encontrando amigos míos. Yo también, como dice Rafael, pues he hecho una reconstrucción de la historia de mi familia con la ayuda de muchas personas. Porque creo que es así como se debe hacer memoria y como además podemos reconstruir mucho mejor las cosas. Yo os digo, pensaba que lo tenía cerrado hasta que Rafael contactó conmigo para este libro. Para mí fue súper emocionante porque yo decía, bueno, pero es que ver la historia de mi abuelo
Aquí es un homenaje a mi abuelo, pero un homenaje también a mi padre, que fue un niño sin padre, ¿vale? Desde los 2 años, y para mi abuela, que mi abuela fue una persona que sufrió muchísimo, y quiero desde aquí también que se reconozca esa abuela que se quedaron, que ellos los mataron, sí, pero ellas fueron las que sufrieron el franquismo, los que sufrieron los 40 años, los que sufrieron tener que levantar unas casas, dar a su hijo de comer y darles educación. Este libro a mí me ha ayudado muchísimo. Yo lo voy a vender, os lo digo así de claro, yo lo voy a vender y veréis por qué. Mirad, yo tenía la historia de mi abuelo, pero no tenía esa visión general que Rafa me ha dado. Es decir, había muchas cosas que yo, no es que no supiera, algunas las sabía, pero no estaban contextualizadas. Es decir, por ejemplo, mi abuelo era vocal de trabajadores de la enseñanza. Trabajadores de enseñanza era, para que me entendáis, todo FETE-UGT, ¿vale? Era la asociación minoritaria, como ha dicho Rafael, había 2 asociaciones, una mayoritaria con 3 de cada 4 maestros. Sí, perdona que te interrumpa, Silvia. Vamos a ver, pertenecían a Unitas y al tiempo podían pertenecer a un sindicato. Vale. Sí, porque precisamente trabajadores de la enseñanza estaban afiliados cerca de 70 maestros y maestras abulenses. O sea, más o menos uno de cada 10. Claro, entonces, la cúpula de trabajadores de la enseñanza es totalmente exterminada. Tomás Miñambres, el presidente, Máximo de Miguel y Gregorio Pato son asesinados, y mi abuelo, y el otro era... El otro era Ambrosio Vegas. Ambrosio. Pero, perdona, hay muchos maestros y maestras que se salvan por vínculos familiares. Ambrosio Vegas es uno de ellos. Estaba casado, su mujer era... Los únicos 2 que se salvan es... A ver, esto es para explicaros que es una cosa que pasa en todos sitios. En todos sitios, desde el principio del golpe, se va a exterminar a todas las cúpulas sindicales. Yo, como investigadora de Granada, lo estoy viendo, por ejemplo, en la fosa de Vignar, en la que me encuentro, que matan al presidente de la Asociación de Limpiabotas, al presidente de la Asociación de ¿cómo se llaman?, de los metalúrgicos, al presidente de... O sea, es constante la obsesión que tienen por acabar con todas las cúpulas sindicales. Sabéis que además había distintas ramas, por ejemplo en la UGT había una rama del metal, una rama de los azucareros, una rama de los maestros, otra rama. Entonces es continuo. Entonces esto es lo que ocurre en Ávila. En Ávila, eso era el contexto que a mí me faltaba. A mí me decían, tu abuelo fue una persona muy importante de la FETE-UGT. Sí, yo lo sabía, lo había leído en el expediente de curación, pero no lo había contextualizado. Y esto me ha servido. Luego, otra cosa que me ha servido mucho es ver cómo se hace la represión general en Ávila. Es decir, yo no tenía esa visión. Yo tenía la historia de mi abuelo y dentro de lo que había podido, pues creo que la había reconstruido con bastante documentación, porque soy una obsesiva de documentación. Entonces, tanto los testimonios que yo tenía orales por parte de mi familia como la documentación la había volcado en el relato. El relato además lo termino de, digamos, de cerrar con el expediente de curación, que nunca lo había metido hasta que me llamó Rafa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí yo descubro muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una carta de los niños del colegio de Santa Cruz del Valle, y una de las cartas es de mi tío abuelo, ¿vale? Y en esa carta habla de mi abuelo, dice, es que mi hermano es maestro de la República, y lo dice con una admiración y una cosa, porque Barnet, le están agradeciendo a Barnet que habían mandado una máquina de escribir a la escuela de Santa Cruz del Valle, que no sé por qué estaba, por cierto, mi tío en la escuela de Santa Cruz del Valle, pero estaba ahí. El caso es que el maestro de esa escuela, porque coincide el año, es uno de los maestros represaliados. Os quiero decir, vamos cerrando. Por ejemplo, yo lo he contado aquí, pero lo vuelvo a contar. Mi abuelo y mi familia son uno de los cabecillas de la defensa del puerto del Pico. Mi abuelo luego llega a ser
capitán de la 75 Brigada Mixta y muere en combate el 31 de diciembre del 38. Yo descubro aquí una cosa que habíamos leído y que no sabía quiénes eran y que siempre había tenido una curiosidad enorme, que era, hay un reportaje que hace Ángel Guzmán diciendo que le llama la atención la cantidad de maestros que hay en ese batallón que está defendiendo el puerto del Pico. Pues aquí Rafael ha conseguido, que es una cosa que vamos a tirar un poquillo más del hilo, ha conseguido decir quiénes son o quiénes pueden ser parte de esos maestros, que creo que es una historia impresionante, porque incluso admira a los periodistas que van a hacerle un reportaje, que haya tantos maestros en ese batallón. Es decir, por ejemplo, el contexto general, ya os digo, de lo que fue la enseñanza en Ávila, de qué tipo de maestro había, de esa ilusión, por ejemplo, esa ilusión que muestra mi tío y ese orgullo de que su hermano sea maestro, era porque en ese momento la República logra dignificar la profesión de maestro. La logra dignificar, no solamente le sube los sueldos, hace más escuelas, sino que además consigue que sea una profesión digna y que la gente joven quiera ejercer el magisterio, ¿vale? Entonces, todo esto lo vemos recogido en este libro. Y entonces nos ayuda a saber verdaderamente cómo fueron esos años de la República, en esta provincia, desde otro punto de vista más, pero muy necesario, que fue el de la educación. Por eso os digo que lo voy a vender, que lo compré, porque de verdad, que es que yo os lo digo desde el punto de vista memorialista y como familiar. Como familiar os puedo expresar que estoy emocionadísima, tengo un orgullo, que además, por ejemplo, mira, otra cosa, por ejemplo, Amelia y yo nos conocíamos desde hace muchísimo tiempo, éramos amigas de Facebook de 300 años, y yo no sabía que Máximo y mi abuelo habían estado en la directiva de trabajadores de la enseñanza. O sea, fijaros qué cosas pasan. Pero lo que os quiero decir, este libro nos ayuda a conocer mucho mejor nuestra provincia. Yo digo nuestra, porque yo soy un poco de todas partes, pero soy muy abulense de alguna manera. Los que me conocéis lo sabéis, que yo hago mucha patria. Y creo que nos ayuda mucho a conocer qué es lo que se coció aquí esos años, qué riqueza había cultural, social y de todo tipo en esta provincia, y qué es lo que pasaba en estos pueblos que tenemos tan cercanos, que yo decía lo de Montbeltrán, yo no lo sabía, lo del maestro de Montbeltrán, pero lo mismo pues lo de Santa Cruz, lo de Villarejo, lo del Arenal, es decir, nos da una visión global. No solamente, ya lo digo, como familiar, que puedo estar emocionadísima, sino como memorialista. Es un libro que está muy bien documentado, y eso lo digo, me lo he leído de cabo a cabo y se lo dije a Rafa, no lo digo por decirlo, sé lo que supone hacer un trabajo de este tipo, está muy bien documentado, es un libro muy necesario. Por eso creo que os va a interesar y os recomiendo de verdad que lo compréis, porque vais a tener una visión distinta de lo que fue la República en Ávila, que tenemos que llevar con mucho orgullo, porque es verdad que además era una ciudad muy pujante, que dio grandes nombres a la República y que os puede sorprender en muchos aspectos, ¿vale? Que muchísimas gracias y que bueno, que le dejo a Fernando que hable de su abuelo. Voy a despeinaros con esta voz que tengo. Y para empezar, os diré que para comprender, desde mi punto de vista, qué es lo que sucedió, esa barbarie, ese odio desatado, ese impulso homicida que parece mover unánimemente a los españoles en esas fechas fatídicas,
tengo que remontarme a nada menos que el siglo XVI. En el siglo XVI se produce una fractura en la Iglesia Católica Romana porque la jerarquía, los príncipes de la Iglesia, digamos un régimen medieval no superado, pues nos ofrecen el espectáculo de obispos de 14 años, jerarquías obligadas al celibato que exhiben y distribuyen cargos entre sus hijos e hijas, institucionalizando las barraganías dentro de esa jerarquía. Se venden cargos eclesiásticos y civiles por dinero. Se venden dispensas de obligaciones que impone la religión, pues como el ayuno o la abstinencia en determinadas fechas significativas para estas creencias. La figura del bulero hoy no es popular. El bulero vendía unos recibos por una cantidad moderada que dispensaba de estas obligaciones de carácter religioso. En el siglo XVI y posteriormente al Concilio de Trento, el Concilio de Trento es la contestación de la jerarquía católica romana a la denuncia de corrupción de esto que he mencionado antes, más algunas cuestiones de carácter meramente religioso, que si la Virgen subió al cielo, que si cosas que hoy afortunadamente que a gente laica no nos afecta, forman parte del bagaje cultural del que procedemos. Pues bien, desde el siglo XVI, la respuesta de la jerarquía católica, impulsora del Sacro Imperio Romano Germánico, que en su día estuvo presidido por Carlos I de Alemania, Carlos I de España y V de Alemania. España forma parte principal con el imperio de Felipe posteriormente, de la defensa de esa jerarquía romana. En defensa de esa jerarquía corrupta, se instituye una censura brutal, una censura que llega a prohibir el pensamiento, el libre albedrío, la interpretación libre de los textos convenientemente mantenidos en una lengua muerta, como el latín, que por tanto nadie conocía,
la gente hablaba gallego, catalán, italiano, alemán, francés, lo que llamamos lenguas romances, como el castellano. Y la traducción de esos textos de la lengua latina, incomprensible para el vulgo, era sancionada con pena de muerte en la hoguera. Se mantuvo ese espectáculo brutal de quemar personas vivas como pena, mientras la sociedad civil lo pudo soportar. Y también había una cuestión pecuniaria. Resultaba muy caro improvisar un auto de fe. Un auto de fe implicaba, en algún caso, la presencia del rey, Felipe II, Carlos II, Felipe III, Felipe IV. Incluso en el siglo XIX, Fernando VII, conocido como el Rey Felón, presidió, no sé si en persona o mediante delegación, un auto de fe en Valencia, ya entrado el siglo XVIII. Todos este conjunto de razones pecuniarias, morales, hacen que se vaya a fórmulas igualmente letales de matar al hereje. El hereje podía ser cualquiera, una persona libre pensadora, una persona con ideas sobre el gobierno de la nación, cualquiera, porque además existía la denuncia anónima. La gente vivía en un estado de terror, porque en cualquier momento, por razones mezquinas o de envidia, se podía producir una denuncia completamente anónima que te llevaba a los calabozos de la Santa Inquisición, de los que se salía, si se salía, muy mal parado. Cuento esto del auto de fe porque a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, se producen este tipo de espectáculos, entre comillas. Resulta que en el siglo XX existen nombres que nos evocan el horror de la hecatombe, de las matanzas rituales, con espectáculo, con solicitud de asistencia de público. Son conocidos las representaciones de madrugada a las que se invitaba a las damas y a los jóvenes para su edificación y para que viesen cómo se mataba, cómo se fusilaba masivamente
a herejes rojos, anti-España, y de mil maneras nos han venido nombrando. Pues bien, desde el siglo XVI, igual que existe una evolución en las formas de matar a los rivales, a los herejes, existe una evolución en la presión que se ejerce sobre el pueblo. Fuera de España, en los siglos XVII, XVIII, se producen fenómenos generadores de conocimiento que alumbran, que iluminan los pasos de la humanidad. Dentro de España todo esto está terminantemente prohibido, bajo pena de muerte. Resulta que durante siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta el siglo XX, son casi 500 años de mantener en la inopia a toda una población que vive ajena a la alimentación, a la higiene, a la medicina, a las vacunas, y su única formación consiste en la que le proporciona el clérigo, la vara y el catecismo. Vidas de santos, milagros y cuestiones edificantes. Hoy, desde nuestra perspectiva, resulta difícil entender toda esa incuria, todo ese desierto intelectual. Sin embargo, en el siglo XX, maestras, maestros, compañeros como José Martínez Linares se plantean que es imposible mantener ese estado de cosas, que la enciclopedia, que la ilustración, que la teoría de la evolución de las especies pesan más, argumentándolo, frente a la verdad revelada del creacionismo, del providencialismo, de modo que dan la batalla intelectual. Mi abuelo, desde su puesto de director de la escuela normal, es responsable del diseño de planes de estudio y de la formación de maestras y maestros en Ávila, para empezar en una escuela mixta, cuya formación es idéntica para los maestros y para las maestras. Reciben con tal entusiasmo estas guías didácticas que José Martínez Linares durante 2 años estuvo investigando en Francia, en Suiza, en Alemania, trayendo las teorías
de María Montessori, que venían a dar pautas sobre los centros de interés del desarrollo de los niños. ¿Qué le podemos enseñar a un niño de 3 años? A persignarse, a cantar canciones pías, pero eso no ilustra. Según María Montessori, ese niño puede aprender los colores, puede aprender rudimentos aritméticos y, en definitiva, trae la psicología infantil de Jean Piaget, los derechos humanos, el respeto a la infancia, la igualdad de derechos entre niños y niñas, mujeres y hombres, y todo esto es una gran herejía, es algo que ofende al Dios psicópata que entonces adoraban. Charles Darwin realizó investigaciones que demuestran cómo los seres vivos evolucionamos. Hoy apenas algún descerebrado lo pone en cuestión, sin argumento alguno. En aquellos años se consideraba una ofensa, aquello contradecía lo que dice el libro sagrado. La palabra de Dios escrita en la Biblia, resulta que llega un fulanito extranjero, para más INRI, y lo pone en cuestión, y lo pone patas arriba. La acumulación de conocimiento que representa la enciclopedia desbarata la milagrería, las vírgenes rupícolas o arborícolas que se aparecen a personas analfabetas y les cuentan los secretos del futuro de la humanidad y no sé cuántas majaderías más. Todo aquello, con la razón, la lógica, el desarrollo de la ciencia, va quedando en nada. Y eso significa una pérdida de poder que no estaban dispuestos a tolerar. Es por tanto que en el año 36 el golpe antidemocrático se produce con la colaboración de un ejército fracasado traído de lo que quedaban de las colonias y que intentaron reproducir un imperio de juguete de la señorita Pepys en el norte de África, con permiso de Francia y con un coste de vidas españolas inasumible. Esas circunstancias y el apoyo de la jerarquía católica romana a esa banda militar que ha arrastrado por el polvo sus sagrados juramentos
de defensa de las leyes y del Estado republicano entonces. República no quiere decir izquierdas. La República estaba integrada por gente de izquierdas, de derechas y de todo el arco, digamos, político. Entonces, en aquellas circunstancias, la Iglesia decide otro auto de fe, el más descomunal, el que causó cientos de miles de víctimas, el que arrasó las esperanzas de la prosperidad de un país y que lo mantuvo en la inopia durante el tiempo que pudo mantener la ficción de un Estado eficiente. Cuando fracasa políticamente, económicamente, el Estado que llaman el movimiento, apoyado en el terror, en el asesinato, como desde Trento se venía haciendo. Trento tiene unas normas. Defensa de la corrupción. Se cumple en el 36. El asesinato se cumple en el 36. La amenaza, la intimidación, la superstición, todo ello se intenta recuperar como se puede en los años posteriores a los años de la Guerra Civil. Mi abuelo, José Martínez Linares, ya no existía, ya no vio nada de eso. Fue hecho prisionero 17, 18 de julio y el 8 de agosto, hace apenas unas fechas, fue fusilado con otras personas en las tapias del cementerio de Ávila. No se había vuelto a mencionar su nombre hasta que Rafael lo rescata junto con los nombres de maestras y de maestros que fueron fundamentales a la hora de llevar la Ilustración, la Enciclopedia, la razón y la libertad de pensamiento, cosas prohibidas durante 500 años, hasta el último pueblo abulense, generando tal entusiasmo como el que os podéis figurar cuando en los años 30 en un pueblo se extiende una sábana o se proyecta sobre una pared una película o se representa obras de teatro del siglo de oro, comedias, dramas, algo inusitado, algo que estaba prohibido por la Iglesia de Trento, porque inducía a toda clase de aberraciones. En definitiva, hoy Rafael Sánchez rescata nuestra memoria personal, histórica y cultural, y con su valor, su tesón, su inteligencia,
consigue recuperar aquella parte de España que por decreto estaba prohibida, no se podía hablar, había orden de silencio, de olvido, y esto duró demasiado tiempo. Hasta hoy, personas tan fundamentales como las que figuran en este libro habían sido desaparecidas. Personas que son fundamentales para la historia de nuestro pueblo y de nuestro país. Ávila no se entiende sin la actividad de estas maestras, de estos maestros, de esa escuela normal, mixta y, en definitiva, sin las luces que durante 500 años nos mantuvieron apagadas. Rafael rescata y quebranta ese silencio ominoso, trayéndonos a la gente por la que hoy somos. Mi agradecimiento y mi admiración, Rafael. Vale, pues ya está. La sesión ha llegado a su fin, pero quiero decir una cosa sobre todo, y hablarlo con Silvia. Has hablado de Gregorio Pato, que formaba parte de la cúpula de FET-UGT y que fue asesinado, junto con todos ellos. Gregorio Pato creo que es hermano de Honorio Pato, que fue secretario del pueblo. Y sí, lo es, mira, ¿ves? Entonces me he quedado y he dicho, también ha atravesado un poco nuestra historia. Muchas gracias por haber venido, habéis abarrotado la sala, muchas gracias a vosotros por enseñar todo lo que sabéis y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, muchas gracias.